todos ustedes y sean bienvenidos a esta nueva edición de Vitaminas Camilianas. Pues gracias por su presencia y antes que nada pues pedirles una disculpa. La semana pasada tuvimos un problema en el audio que no pudimos resolver, por lo que hoy vamos a retomar el tema que vimos, que tratábamos de ver en la ocasión pasada. Y pues vamos a recordar un poco, de retroalimentar el tema anterior y bueno, pues está muy lindo el día de hoy. Podemos hoy acercarnos cada vez más a la espiritualidad de San Camilo y a disfrutar de toda esa forma y modo en el que él hizo ese seguimiento a nuestro Señor a través de la vida, profundamente en la vida, en lo cotidiano, en la vida al servicio de los enfermos. Vamos a recordar, el día de hoy es el tema, la carta testamento, y quisiera comentar que estos documentos los escribió San Camilo antes de morir, parece ser que la carta un mes antes, y vimos en la ocasión anterior también el testamento espiritual. Entonces vamos a conocerlo un poco más ahora, la carta testamento, y a recordar qué pasó, qué es lo que vimos en el testamento espiritual, que son estos dos documentos. En la carta testamento el objetivo es conocer la carta que deja a los ministros de los enfermos. Y en el tema de vivir el morir, que fue la última sesión que tuvimos, pues el objetivo fue contemplar cómo vivió su muerte San Camilo, que fue tan conmovedor ver que así como vivió en acción de gracias y en oración, igual murió, preocupado y ocupado también en los demás. Por esto el escribir estos documentos. Y escribió, decíamos, la carta testamento para los ministros y también escribió el testamento espiritual, que es un ejemplo de liberación y desapego para entregarse al misterio del final con autonomía espiritual. Esta es algo de lo que vimos en la ocasión anterior, el testamento espiritual, y fue redactado por el padre Giacomo Angelo Mancini, superior y confesor del padre Camilo. Y en este documento, Camilo dejará todo para el encuentro con el Señor. El testamento espiritual, recordamos, en él quiso dejar constancia del ofrecimiento y entrega de su vida hasta las últimas consecuencias. En el momento final de su vida, dedica tiempo en cerrar con este documento su vida y su legado, más allá de las recomendaciones para la orden. Entrega sus pecados y culpas, todo lo terreno, su cuerpo, su alma, su intelecto y su voluntad. Y es un texto inspirador del abandono total como cristiano a Dios, recogiendo el legado de su vida en estas líneas. Y vimos con detalle la vez pasada cómo hace esta entrega. Y pues estamos invitados a meditar estos textos para que nos ayuden a ir forjando nuestro propio testamento, con el que ir entregando toda nuestra vida al servicio de los demás. Meditemos estos textos que nos ayudan a forjarnos. Vimos también en la ocasión anterior el cuadro que le pidió a su confesor, el padre Mancini, que le pidió que mandara hacer, y era acerca de la preciosa sangre de Cristo, por la cual él tenía la certeza de ser perdonado por Dios, por su misericordia. Y recordamos que vimos en detalle este cuadro, cómo está Cristo, cómo están los ángeles recogiendo la sangre de Cristo, y Él está entre el Cristo y la Virgen, y está en acción de petición, y la Virgen está señalándolo, rogando
a Jesús por él. Y bueno, este cuadro lo acompañó en los últimos momentos de su muerte y cómo él con gran devoción pudo dialogar con Dios a través de esta imagen que tenía. Siempre devoto de Cristo, siempre en diálogo con Dios, en acción de gracias. Y pues en el momento de su muerte estaba rodeado de los religiosos y les pedía que oraran por él, no solo al morir, sino después de que muriera, pues mandaran a hacer misas por él. Y fue toda una forma de ponerse y abandonarse en las manos de Dios. Vemos que fue rodeado por ellos. Es conmovedor escuchar lo que escuchamos de su muerte en el audio que escuchamos, que quiero hacer referencia. Estos audios fueron iniciativa de los religiosos Camilos en Argentina, junto con la familia camiliana laica, que nos hicieron este legado de estos podcasts y que queremos difundirlos y darlos a conocer cada vez más. Por eso el hecho de haber hecho este programa para poderlos ir escuchando, oyendo, comentando y cómo nos inspiran y nos hacen conocer cada vez más la figura de San Camilo. Y escuchamos en ese audio tan bello, con ese título tan acertado, Vivir el morir. ¿Cómo vivió su muerte San Camilo? Pues escuchamos y contemplamos las últimas horas que vivió San Camilo. Murió en oración, murió en diálogo con el Señor. El ser dócil al Espíritu y dejarse acompañar por Dios lo llevó a ser bendición para los enfermos. Y una vez que se convirtió y experimentó la misericordia de Dios, vivió en acción de gracias. Y esto lo impulsó a poner su vida en dinámica de servicio. Él, a partir de su conversión y al hacerse consciente con gratitud de todos estos dones de Dios, de haberle dado la vida, de haber llegado hasta ese momento de vida, pues lo impulsó a dar un sentido a su vida y a vivir en esta dinámica de servicio que encontró hacia los enfermos. Otra de las ideas importantes en este tránsito de su vida, en este morir, pues fue fiel a su proyecto, así como fue su vida de servir a los enfermos y de servir a los religiosos que habían conformado la orden. ¿Y qué podemos decir como una gran conclusión? Su vida misma fue buena noticia. El Evangelio sabemos qué quiere decir Evangelio, la palabra buena noticia. Y San Camilo, su vida fue una buena noticia, que hasta nuestros días llega esta gran bendición de su vida, con este legado. Y bueno, el tema de hoy, la carta testamento, dijimos, pues a diferencia del testamento espiritual, esta fue escrita para los ministros de los enfermos. Y en esta carta sintetiza toda su visión. En ella está su corazón, es decir, su motivación y su íntima preocupación de que pueda cambiar o traicionar el don recibido de Dios. Entonces, esta preocupación de que se pueda cambiar o traicionar este don fue lo que lo impulsó a escribir esta carta a los religiosos Camilos. En ella prevé las dificultades y encrucijadas en que se encontrarán las comunidades, los riesgos y peligros, y les da algunas claves, algunas ideas para continuar en el mismo proyecto que ya Dios les había donado. En esta, pues bueno, expresa el miedo de que se fijen otras prioridades que puedan opacar el servicio
al que sufre y un servicio corporal y espiritual. Lo vamos a escuchar en los audios. En esta ocasión nos los comparte el Padre Silvio Marinelli, que está aquí en Centro San Camilo, en México, en Guadalajara. Vamos a escucharlo y esta foto que quiero compartirles, el hermano José Carlos Bermejo en el 2019, pues hizo una edición de estos dos documentos. Y este es el documento que aquí les muestro en la foto. Y pues a partir de él quiero leerles algunas partes que son tan importantes. Fue hecho del puño y letra de San Camilo en aquel momento. Pues vamos a escuchar el audio. Paz y salud a todos los que escuchan este mensaje. A ti, que quizá estás en tu vida cansado, agobiado por las situaciones de la vida. La Carta Testamento. En los primeros días de julio de 1614, pocos días antes de fallecer, el padre Camilo de Lelis escribió de su puño y letra una carta y encargó de hacer copias para todas las comunidades con objeto de que fuera leída por todos los religiosos, y firmó cada copia con la confianza de que se conservara en recuerdo perpetuo. Pone su firma como vuestro siervo en el Señor, Camilo de Lelis. Está muy consciente de que le faltan pocos días de esta vida terrena. Dice, hallándome muy grave por mis prolongadas enfermedades y de hecho desahuciado por el médico. Por eso escribe con mucha dificultad y con la conciencia de que faltaría a su deber si no les dijera a sus religiosos con toda sencillez y franqueza lo que ha sentido y lo que siente acerca de la congregación de la orden religiosa. Claro, al padre Camilo nunca le faltó la franqueza con sus hermanos religiosos, así los había formado y acostumbrado. Sale también aquí una de las actitudes fundamentales de su personalidad, la autenticidad, es decir, la capacidad y el deseo de comunicar lo que verdaderamente siente y vive, lo que lo motiva. Es la autenticidad de quien no tiene nada que esconder, de quien no se pone una máscara para mostrarse más inteligente, más piadoso, más entregado, más generoso. Es la autenticidad de quien ha renunciado a su yo y vive solo para Dios y los demás. En esta carta reconoce ante todo que, como escribe, la fundación es casi un milagro patente, en particular por haberse servido de mí, miserable pecador, ignorante y lleno de múltiples defectos y faltas, y digno de 1000 infiernos. Pero añade, Dios es dueño, y puede hacer lo que le place, y está infinitamente bien hecho. Como ven, no se le sube el orgullo, y recordando tal vez su juventud violenta y descarriada, se pinta con tintes bastante oscuros, y al término de la carta pide y vuelve a pedir oraciones para un buen tránsito de este mundo al cielo. Mucha humildad y una tarjeta de presentación para nada halagadora. Camilo en esta última carta sintetiza toda su visión. En ella está su corazón, es decir, su motivación, su eje, y también su íntima preocupación de que se pueda cambiar o traicionar el don recibido de Dios. Muy realista el hombre. Prevé las dificultades, las encrucijadas en las que se encontrarán las comunidades, los riesgos y peligros. Él es hombre de un solo proyecto, servir a los enfermos. Tiene miedo de que las preocupaciones o las situaciones ambientales adversas hagan perder el rumbo, que se fijen otras prioridades, ciertamente nobles, como formar a las nuevas vocaciones o asegurar la estabilidad económica para dar continuidad, o asuntos de organización interna, etc. Pero todas estas preocupaciones opacarían lo único necesario, el servicio a quien sufre, un servicio corporal y espiritual. Algunas ideas vertebran esta carta.
Ante todo, la insistencia sobre la caridad y la misericordia que hay que ejercer con esmero y tomando en cuenta todas las dimensiones de la persona sufriente. En segundo lugar, la exigencia de la pobreza para que la misericordia sea más límpida, o como dice él, la pureza de nuestra pobreza, sin empañar el servicio con motivaciones ajenas a la entrega completa y sin otros miramientos. La fraternidad es otro de los temas que más le preocupan, en particular la unión, la paz y la concordia entre padres y hermanos. Todos ellos ministros de los enfermos, con un carisma y un ministerio común, en paridad de derechos y deberes. En fin, para servir bien, para mantener la fraternidad, para ser ministros misericordiosos de los enfermos, para ser desprendidos de los bienes y el dinero, sus religiosos deben cultivar la santidad de vida, es decir, una buena, sana y santa relación con el Señor crucificado y resucitado. Camilo termina su carta enviando a todos 1000 bendiciones, no solo a los presentes, dice, sino también a los futuros. A todos los futuros que trabajen en el campo de la caridad para con los enfermos. Tenemos esta suerte de ser bendecidos por Él, para caminar en fidelidad a lo que Dios manifestó a través de él, de Camilo de Lelis. Pues sí, escuchamos ahorita la carta testamento y nos dice pues los puntos importantes de ella. Pero quisiera compartirles que esta carta pidió que la copiaran y la mandaran, la enviaran a todas las casas para que llegara a los 322 religiosos y cada copia firmada por él. Y Camilo recomienda lo que más le importa. Recuerda en particular la caridad para con los enfermos, la pobreza perfecta, la caridad fraterna, la santidad de vida, la plena paridad entre padres y hermanos, la misericordia. Quisiera leerles de este documento directamente el inicio, que se me hace muy lindo, porque qué es lo que lo mueve y cómo lo expresa, vean. Muy reverendos padres y hermanos en Cristo amadísimos, me parece que faltaría mi deber antes de que se acabe esta vida si no les dijera con toda sencillez y franqueza lo que he sentido y siento acerca de nuestro santo instituto, a fin de que todos caminemos con aquella rectitud y fidelidad que Dios quiere de nosotros, para no enterrar el inmenso talento que nuestro Señor nos ha puesto en las manos, para conseguir la santidad de vida y después la vida eterna por tan buen medio. Porque casi se puede asegurar que esta fundación ha sido hecha milagrosamente, para gloria de su divina majestad y para el bien de las almas y de los cuerpos de nuestro prójimo. Muy necesario al cristianismo y totalmente acorde con el Santo Evangelio y con la doctrina de Cristo nuestro Señor, quien mucho lo pondera tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y con el ejemplo de su santísima vida, curando a los enfermos y liberándoles de toda suerte de enfermedad. Y entonces escuchamos cómo nos expresa el Padre Silvio en pues un resumen de estas ideas principales de San Camilo y que hemos ido viendo a través de su vida, hemos ido escuchando cómo ese cuidado al enfermo, no solo corporal, sino también espiritual, ese cariño y ese cuidado a todos los religiosos y cómo los fue formando, que era muy importante la formación, cómo enseñarlos. Aquí vemos algunas imágenes de lo que ya hemos visto en algunos otros momentos, ese cuidado tanto físico, integral y espiritual, emocional, psicológico, que se adelantó a nuestro tiempo, San Camilo. Y bueno, algunas ideas principales de la carta.
la caridad y la misericordia que hay que ejercer con esmero, tomando en cuenta todas las dimensiones de la persona sufriente. También, otra idea importante, la exigencia de la pobreza, para que la misericordia sea más limpia. Y habla de esto porque dice que en este escrito, como hay otras órdenes que viven de la limosna y que Dios las provee siempre, ¿cómo no va a tener la confianza de que se pueda proveer a esta orden tan necesaria en nuestro mundo, dice él, tan necesario y tanto bien que hace el acompañar a las almas? Y habla de la fraternidad, de la unión, paz y concordia entre los hermanos. Y habla de que con un mismo ministerio, hermanos y padres y sacerdotes, con una misma misión, los dos, y deberes y derechos también. Y también habla de otro punto: para ser ministros misericordiosos de los enfermos, sus religiosos deben mantener una buena y santa relación con el Señor, crucificado y resucitado. Esto es lo que nos dice aquí en ideas principales de esta carta, que nos hace favor el Padre Silvio de explicarnos en el audio. Y vamos a continuar en el siguiente, cómo nos da unas pautas del significado de la Carta Testamento. Escuchemos y haremos algunos breves comentarios sobre esto. Significado de la Carta Testamento. Ante todo, este título de Carta Testamento es una atribución posterior. Camilo quiso enviar una última carta a sus comunidades como despedida y como recordatorio de lo medular para ser ministros de los enfermos, es decir, servidores de los enfermos. Sin embargo, esta definición de Carta Testamento bien se refiere a este escrito. No es solamente una despedida, es un legado espiritual. Es un testamento que podemos leer una y otra vez para comprender la síntesis de la intuición de Camilo y de su deseo de que todos procedan, como él dice, con aquella rectitud y fidelidad que Dios pide de nosotros para no enterrar el talento tan precioso que el Señor nos ha entregado. Si nos ponemos en los zapatos de sus religiosos de aquel entonces, podríamos también ver en esta carta una amonestación y tal vez un jalón de orejas, porque algunas señales advertían que algo estaba cambiando, y Camilo, muy consciente, no falta a su deber de recordárselo con mucha claridad. ¿Cuáles eran los aspectos problemáticos que Camilo temía, que vislumbraba en el porvenir y que ponía en guardia? Podríamos ver 4 de estos aspectos. La prioridad a la asistencia espiritual respecto a la corporal. Camilo había empezado su actividad de servicio a los enfermos cuidando en particular el cuerpo, higiene, alimentación, aseo de los lugares, y solo posteriormente había ampliado su rayo de acción a la asistencia pastoral. Ahora ve que, para algunos religiosos, cómplice también la mentalidad de la Reforma Católica con su insistencia en la salvación del alma, se dedican o son llamados por las autoridades a servicios de naturaleza eminentemente religiosa y pastoral. Camilo no está de acuerdo. No se puede atender bien al enfermo si se descuida o se pone entre paréntesis o se deja a otro el cuidado corporal. La persona es cuerpo y alma, según las categorías filosóficas de aquel entonces. Por eso merece y requiere un acercamiento integral que se haga cargo de toda la persona en todas sus dimensiones. Con un tono bastante inusual, determinado y tajante, afirma: quiero que no se tome nunca cuidado de lo espiritual exclusivamente, sin lo corporal. Un segundo aspecto. Estrechamente ligado a esta problemática e inspiración está el tema de los hermanos, una presencia indispensable en la orden, con el mismo carisma, el mismo ministerio, la misma misión que los sacerdotes. La situación era diferente en otras órdenes religiosas,
Los hermanos se dedicaban a las tareas domésticas y de apoyo a los sacerdotes. Camilo reivindica la originalidad de los ministros de los enfermos. Dice, hay que darse cuenta de que otras órdenes no caminan por esta vía, porque su carisma y ministerio no es común a padres y hermanos. Camilo en este punto es profeta del camino distorsionado que está empezando a tomar su orden, el camino de la clericalización, que fue superado solo después del Concilio Ecuménico Vaticano II. De aquí su insistencia en la unión, la paz y la concordia entre padres y hermanos. Un tercer aspecto. Camilo tiene clara la función de los votos religiosos. Están al servicio de la única misión, la de cuidar de los enfermos. Puede parecer extremoso, pero sí, para Camilo los votos de castidad, pobreza y obediencia tienen un valor instrumental para favorecer una entrega completa a los que sufren, con todo el afecto, el sentido de la castidad, con toda la voluntad, de ahí la obediencia, y con el desprendimiento de todo interés material, la pobreza. Camilo insiste en particular sobre la pobreza. Había empezado su obra con la intención de liberar a los enfermos de mercenarios, es decir, de personas que servían para ganar un sueldo. Sobre este punto es tajante. Si deseamos que se mantenga y dure para siempre el servicio fundamental a los pobres enfermos, tanto en el hospital como en la recomendación de las almas, debemos mantener con todo esmero y espíritu la pureza de nuestra pobreza. Camilo, en su lecho de muerte, está verdaderamente preocupado que puedan prevalecer criterios económicos que niegan de hecho la confianza en Dios y en su providencia. Otro punto. Dice Camilo, nuestra orden necesita hombres perfectos para hacer la voluntad de Dios y para llegar a la perfección y a la santidad. Camilo se pone como intérprete de la voluntad de Dios. No quiere que se haga su voluntad, la de Él, sino la de Dios, para llegar a la perfección, es decir, a la caridad perfecta. Pues así hemos escuchado estos puntos clave del significado de esta carta. Pudimos escuchar que pues va encaminada a la caridad, que no se pierda el sentido de esta carisma y de este gran don para servir a los enfermos, que vayan cumpliendo y haciendo todo lo que se requiere sin ser distraídos de esto. Y es hermoso cuando nos dice de los votos, cómo son para poder servir más al enfermo, más y mejor. Entonces, pues cómo los votos ayudan a poder dar toda la voluntad, todo el afecto y toda esta pureza del corazón en la pobreza también y en saberse con la certeza de que Dios los proveerá para poder dar este servicio. Y vean, les quiero leer una parte aquí del documento que me parece muy hermoso, que dice, declaro que mi voluntad es que no solo se funde en las ciudades grandes y medianas, sino también en los lugares pequeños, donde puedan sostenerse de limosnas unos 12, para ayuda de aquellas pobres almas que mueren en dichos lugares. Como Camilo piensa en todos, no solo ciudades grandes, sino pequeñas, para que llegue esta gran bendición de este acompañamiento a los enfermos. Y cómo se preocupa también porque los hermanos en la orden tengan el mismo ministerio, decíamos, que los sacerdotes, porque en algunas órdenes no es así, y que ellos tuvieran el mismo ministerio. Y hoy en día muchos hermanos que se dedican, entre ellos, por ejemplo, el hermano José Carlos Bermejo, que es director de un hospice en Tres Cantos, en España, y que tienen una formación muy amplia
y que pueden dar un servicio igual en los dos, en el ministerio, así como hermanos, como sacerdotes. Y pues al final de esta carta, Hermoso sigue pensando no solo en los religiosos que estaban, sino también en los futuros. Y ahí podríamos entrar todos nosotros que estamos colaborando de alguna manera en este ministerio y en este carisma, y hace una bendición hermosa que ya habíamos visto hace un momentito, pero antes de esta bendición quiero hacer los puntos todavía. Aquí hay unos puntos. Atención al enfermo integral, fue un punto importante que siempre quiso que se preservara la presencia de los hermanos con mismo carisma, mismo ministerio, la función de los votos, que ya habíamos visto, que favorece la entrega completa al ministerio, y hacer la voluntad de Dios. Estos son como estas ideas que vertebran este proyecto de Camilo en esta carta. Y ahora sí, vamos a esta bendición que fue hecha el 10 de julio de 1614. Y pensando en esos hermanos de ese momento y en los futuros, dice: con esto acabo, enviando a todos, en cuanto me es concedido por Dios nuestro Señor, y de su parte, 1000 bendiciones, no solo a los presentes, sino también a los futuros que serán operarios de esta santa orden hasta el fin del mundo. Pues una bendición que abarca a todos los que sirvan, a los que cuidan y a los que están en este ministerio del cuidado de los enfermos. Y quisiera que escucháramos también otro audio del padre Franklin, que está en España y que va muy en este mismo pues armonía de este tema, de los documentos, de cómo vivió Camilo, cómo murió Camilo, y pues nos habla de cómo vivir el carisma desde la enfermedad. Es hermoso como nos lo explica el padre Franklin, porque nos hace ver la importancia de la fe, de cómo sostiene, cómo nos da una visión diferente, así como la vivió San Camilo. El momento de su conversión, decíamos, él da gracias y vive en acción de gracias y lo lleva a vivir en una dinámica diferente. Igual, así nos invita toda esta vida que hemos escuchado del Padre Camilo, nos inspira para poder cuestionarnos y poder retomar la vida desde una visión de más esperanza. ¿Cómo vivir el carisma desde la enfermedad? ¿Qué significado en estos días? Pues vivimos todavía en el tiempo de la pandemia, entre esta enfermedad que ha azotado a todo el mundo, no solo a algunas regiones, la muerte de muchas personas, de muchos seres queridos, y pues me parece tan actual todo este carisma de San Camilo, esta inspiración que tuvo, tan actual en este momento que vivimos de enfermedad y de muerte, en el cual podemos tener esta esperanza y vivir con esperanza estos momentos, porque pues la enfermedad y la muerte no tiene la última palabra, sino el amor. Y aquí el padre Franklin nos hace referencia a este sentido, vivir este carisma. Vamos a escucharlo. Paz y salud a todos los que escuchan este mensaje. A ti, que quizá estás en tu vida cansado, agobiado por las situaciones de la vida. Y estas situaciones puede ser la enfermedad, la muerte, el duelo, el sufrimiento. Pero quiero que sepas una cosa, que no estás solo, que Dios camina a tu lado, que aunque camines por cañadas oscuras,
no temas, porque su bondad, su misericordia, te acompañan todos los días de tu vida. San Camilo de Lelis, el gigante de la caridad, se dejó encontrar por Dios. Dios lo encontró. Y podría decir, como el gran San Agustín, dulzura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas muy dentro, tan dentro de mí. A ti que quizá vives angustiado, porque las cosas no salen bien, pero recuerda que hay alguien que camina a tu lado, que te sostiene, que te acompaña, que te perdona, que reconstruye tu vida. Por ello, agradecer a Dios por todo lo que hace por nosotros. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por las personas que caminan a tu lado. Quizá hoy estás triste, estás angustiado, estás en duelo por la muerte de un ser querido. Pero recuerda, como diría Santa Mónica, la madre de San Agustín, muero, pero mi amor no muere. El amor perdura, el amor permanece para siempre. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque nuestra vida ha sido acogida, ha sido recibida. Y darle gracias a Dios por todos los que están comprometidos con la paz, los que dan amor, los que dan alivio, los que dan consuelo y siembran esperanza. San Camilo de Lelis, un hombre que sintió en su corazón que Dios no es indiferente a la suerte de sus criaturas. Un hombre que escuchó la voz de Dios en su vida, porque para Dios nada ni nadie está perdido. Siempre hay un hálito de esperanza. Camilo comprendió que la lógica de Dios no es la lógica del mundo. La lógica de Dios es que el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Las enseñanzas de Camilo son tan antiguas, pero tan nuevas. Las situaciones que vivió Camilo y que vivimos cada uno de nosotros nos acercan a Dios. Las heridas, el sufrimiento, la esperanza. Que San Camilo de Lelis interceda por nosotros para que cada día nuestra vida sea un regalo para los demás. Que San Camilo siga inspirándonos y animándonos a entregar lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás. Y recuerda, la clave de la felicidad está en la paz contigo mismo
en la paz con los demás y en la paz con Dios, que te ama infinitamente, tal como amó al gigante de la caridad, al líder más carismático de la historia, San Camilo de Lelis. Paz y salud. Pues hemos escuchado este audio, Vivir el carisma desde la enfermedad. Creo que es un audio con mucha esperanza, que nos da las pautas para poder caminar enfrentando como venga la vida. Sabemos que no estamos solos, nos dice estas ideas importantes que nos habla el Padre Franklin. Dios camina a nuestro lado, nos acompaña, sostiene, perdona, reconstruye nuestra vida. Y esta clave, dejarnos encontrar por Dios, así como San Camilo se dejó encontrar por Dios y empezó a seguirlo. Así como escuchamos en el Evangelio de Mateo, que volteó, lo miró y le dijo, sígueme. Igual así nos habla a nosotros, así habló a San Camilo. ¿Y qué pasó, decíamos, con San Camilo? Pues empezó a vivir en gratitud y entonces esta dinámica se cambió y entonces al iniciar a vivir en gratitud, lo hace vivir en dinámica de servicio, impulsado a esto. ¿Qué nos puede decir esto? ¿Qué nos puede dar de luz en el camino? Pues que cada día podemos, antes de cerrar los ojos y dormir, darnos cuenta de qué podemos dar gracias. Hay tantas cosas que suceden durante el día, pero realmente hay cosas en que podemos dar gracias. Una persona enferma tal vez podrá dar gracias de tener a alguien cerca que ha cuidado de ella, de tener la posibilidad de ser cuidada, atendida, de tener cerca personas que tienen conocimiento para ayudarla a tratarse. Tantas cosas de las que tenemos que dar gracias. Tener cerca personas queridas que se ocupan de nosotros cuando nosotros estamos frágiles, débiles. Pues es una gran clave, darnos cuenta de qué podemos dar gracias cada día. Y el Señor así nos dice, y nos habla en este audio, el Padre Franklin, de estas pautas tan hermosas, la gratitud. Y también dar gracias en estos momentos de pandemia, de tantas personas que están comprometidas para dar alivio, para estudiar, para investigar, para desarrollar cada vez más cosas, para aliviar el sufrimiento. Tantas personas que están dando sus vidas por el cuidado y atención de los enfermos. Tantas cosas de que tenemos que dar gracias. Dar gracias en este momento de estar aquí y ahora, después de 2 años casi de pandemia. Realmente hay mucho de qué dar gracias. Y hay algo tan hermoso que nos dice, en las heridas y el sufrimiento nos sigue dando su Espíritu Dios. Y si vamos a las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que en la cruz Jesús nos da su Espíritu. Pues así, en momentos de sufrimiento, en momentos de heridas, Dios nos sigue dando su Espíritu. Recordemos, no estamos solos. La fe en Él nos asiste para tener esa certeza de ser acompañados por Él y de pedirle que tengamos alrededor personas que puedan ocuparse, que puedan atender, que puedan ayudar a aliviar el sufrimiento. ¿Cuánto de qué dar gracias? Pues esto es lo conmovedor de San Camilo, cómo vivió, cómo murió en acción de gracias, en diálogo con Dios. Ojalá que su vida nos inspire para forjar nuestra vida de una manera más evangélica, con más calidad
de evangelio en nuestra vida. Y pues, ¿qué nos dice en esto? Pues que la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra, la tiene el amor. Y el amor, como lo entendemos en la Sagrada Escritura, Dios es amor. Así como esta encíclica que nos hizo favor de regalarnos el Papa. Dios es amor. Recordemos entonces que nuestra vida puede ser un regalo para los demás. ¿Cómo la vivimos? ¿La podemos vivir en acción de gracias? ¿O la podemos vivir también enojados, frustrados y haciéndonos daño por lo que no tenemos, por lo que deberíamos tener? ¿Cuál? No hay mérito. Todo es don. Y el don de la vida, de la inteligencia, de la capacidad de servir. Ojalá que nos dé esta gratitud, nos inspire para poder ser regalo para los demás. En ese lugar donde hemos sido sembrados, que podamos darnos y donarnos, así como nos enseña San Camilo con su vida, que fue una gran bendición y sigue siendo una gran bendición después de 400 años. Como él dijo a la hora de morir, no derramen lágrimas, no se pongan tristes, que cuando yo llegue ahí con nuestro Señor, podré hacer más por ustedes y rogar por ustedes. Pues con esta certeza nos vamos, con este alimento al corazón y al alma, que sí es posible. Dios da la posibilidad de poder trabajar por un mundo más humano, por un mundo que pueda donar y donarse hacia los demás, en fraternidad, como nos enseña San Camilo. Pues gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que tienen la iniciativa y la creatividad para que todos podamos juntos crecer y desarrollarnos. ¿Qué vitamina me llevo el día de hoy? Esta sería la pregunta. Y quisiera darles las gracias pues a los que han estado conectados. Sofía, que nos dice que gracias. También Laura Portillo, pues y a todos los que han estado y nos acompañan. Gracias. Quisiera acabar con esta oración. Si alguien quiere compartirme algo, encantado, que se lleva, aquí lo vemos en el chat. Encantado de poderlo leer para ustedes. Y solo nos queda pedirle a San Camilo que interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor para que podamos poner nuestros dones, nuestra vida al servicio de los demás. Pues muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.